La maldición del que la tiene fácil. Este es el podcast del Ser al Hacer y en el episodio anterior hablamos que el talento no alcanza, que el talento es un punto de partida pero no una garantía de llegada. Y quedó una pregunta dando vueltas y que prometí retomar hoy. ¿Por qué muchas veces el que la tiene fácil le cuesta construir algo más que al que tuvo que remar? Es una pregunta rara, casi incómoda, porque va en contra de lo que generalmente suponemos. Suponemos que el talento tiene ventaja y nos confiamos y tarde o temprano caemos en una trampa. Es lo que voy a llamar hoy a propósito de esta edición, la maldición del que la tiene fácil. Y quiero empezar con una historia que te contaron cuando eras chico, una fábula en la que quizás nunca miraste con ojos de adulto, y es la fábula de la liebre y la tortuga. Todos la conocemos. La liebre es rápida, brillante, imparable, mientras que la tortuga es lenta, es pesada y pareciera ser que no tiene ninguna chance, pero ambas compiten y vos ya sabes el final de la historia. Gana la tortuga. Es una maravillosa fábula donde la tortuga es lenta, pero es constante. Pero la tortuga no ganó por ser lenta, ganó porque nunca paró de caminar. Mientras que la liebre no perdió por ser rápida, perdió porque se confió, porque se puso a dormir, porque pensó que podría darse el lujo en función del talento que tenía, pero el talento le funcionó como una anestesia. Por eso es interesante ver que dentro de la fábula cómo podemos ir extrayendo algunos comportamientos, habilidades, valor y disvalor. La liebre nunca tuvo que aprender a caminar o a seguir caminando porque estaba cansada, porque nunca se cansó. La liebre tampoco tuvo que aprender a avanzar sin ganas, porque siempre tuvo con qué. La liebre nunca tuvo que aprender a generar músculo, resistencia, pasión para seguir avanzando cuando le costaba, cuando no podía, como te pasa a vos o a mí cuando no podés más, cuando no lo sentís, porque nunca le costó. Por el contrario, la tortuga, que viene entrenando para este momento toda su vida, sí sabe lo que es seguir cuando le cuesta, cuando la carrera se pone larga, porque tiene un caparazón que pesa más que su cuerpo. Y así tuvo que aprender a caminar. Es como caminar como si tuviera una casa rodante a cuestas. Entonces, cuando la carrera se pone larga o cuando se pone difícil, cuando tiene que seguir, cuando tiene que generar músculo, simplemente lo hace, porque es lo que está haciendo desde que nació. Me recuerdo una iniciativa comercial de un producto financiero que tenemos en Argentina que quisimos llevar a otro país de América Latina, pero los socios que elegimos en aquel país, que venían del mundo de la consultoría, no venían del rubro pyme o empresarial, y la preventa se puso larga, se estiró años. Y costó establecer el discurso, los socios, la organización, nos cancelaron entrevistas, candidatos desistían, se desalentaban, se bajaban, teníamos que buscar partners para que comercialicen nuestro producto. A los meses de revisiones, de marcha, de contramarchas, nuestros socios se desalentaron. En el ámbito empresarial, construir una organización es una tarea de años. Las empresas sólidas llevan décadas. En mi experiencia, nunca pude ver una organización más o menos, diría, con músculo en menos de 5 años. Claramente en las organizaciones o en la construcción de empresas, de organizaciones y de liderazgo, no es una tarea para una liebre, para tu versión de liebre, es una tarea para tu versión de tortuga. En mi experiencia, como les dije, he estado no menos de 5 años construyendo una empresa, en todas las que construimos en Grupo Founders. Entonces, es interesante porque cuando arranco con emprendedores o socios invierto, les planteo este horizonte. Les digo, nos va a llevar 5 años aprender, nos va a llevar 10, 15 años construir un equipo. Grupo Founders es una iniciativa que como incubadora la comencé hace 5 años en un barrio de Palermo. De los que comenzaron, ninguno siguen en la sociedad. El primer proyecto que tuvimos fue un coworking. Hoy tenemos un fondo de inversión, un company builder, nada que ver, invertimos en compañías. La idea mutó. A eso me refiero aquí. A que todo, como dice John, todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Todo lleva tiempo, todo lleva esfuerzo. Y cientos de miles de días y noches sin ver la luz, noches de angustia, pero en las que tenés que seguir caminando. Otro ejemplo de mi vida, escribí una tesis doctoral que me llevó 20 años. No es que tuve 20 años literal leyendo y escribiendo, pero en un proceso de 20 años en el que pasaron un montón de cosas entre que cursé, me fui a vivir al exterior, volví, nunca desistí de ese proyecto.
La clave que quiero que te lleves hoy es que el esfuerzo es un músculo y los músculos se forjan usándolos, entrenándolos. El que la tiene fácil, la vida no lo obliga a usar el músculo. Al que no la tiene fácil, la vida, como la tortuga, lo obliga desde temprano. Entonces pasa algo paradójico y casi injusto, pero profundamente real. La desventaja de uno se transforma con los años en la mayor ventaja, en la mayor virtud. Lo peor de todo esto es que nos perdemos la oportunidad de aprender. Porque si perdés una carrera por falta de músculo y no te das cuenta, tampoco lo vas a entrenar para la próxima carrera. Esto lo veo todo el tiempo en todos los mundos, en el emprendimiento, en el liderazgo. Veo a ese emprendedor talentoso al que las primeras cosas le salieron fácil y por eso nunca aprendió a sostener su caminar cuando el mercado se puso difícil. Nunca aprendió a frustrarse. Lo veo en el emprendedor mediocre, en talento, pero enorme en constancia, en voluntad, que tiene claro por qué y para qué emprende. Fue puliendo su empresa a fuerza de repetir. Y un día esta empresa es mucho más grande que la del talentoso. Lo veo en el empresario que solo focaliza en los componentes técnicos, en la virtud, en capacidades técnicas y pierde socios, pierde relaciones porque no puede dominar su temperamento. Lo veo en el líder carismático que arrastra multitudes, pero nunca aprendió el oficio callado de acompañar a una persona en las áreas de su vida difícil. Y eso tarde o temprano lo hace que no pueda sostener un equipo virtuoso. Lo veo en el líder sin brillo, quizás sin alto carisma, pero que se gana la lealtad porque escucha, porque le presta el ojo a sus equipos. Lo veo en la persona que cree que el liderazgo es solo hablar bien, tener buena oratoria, recursos, relato, habilidades técnicas, pero no se forma en valores y luego se transforma en un líder manipulador, en un jefe tóxico. Y también lo veo en el líder que tiene grandísimos valores, pero tampoco se esfuerza en las capacidades técnicas. Como dice John, ese líder puede ser un buen amigo, un buen padrino, una buena tía, pero tampoco es un gran líder. Se necesita de las dos cosas. Lo veo en la persona común que dice, yo no soy talentoso, pero sin embargo, sin darse cuenta, está construyendo en el día a día el activo más valioso que existe, el hábito de seguir, de nunca parar de caminar. Yo estuve 5 años antes de lanzar Grupo Founders con un grupo muy importante en Argentina, realizando una operación contracíclica, y un día voy la oficina del número 2 estaba en otro lugar y veo en su escritorio que no tenía muchas cosas, pero tenía 3 cartelitos, como en cubitos de madera, como esos a veces uno que pone para hacer un calendario. Y eran 3 palabras: insistir, persistir, resistir. Esas 3 palabras, al menos a mí, me han acompañado siempre en mi vida y creo que son claves, porque mientras el talentoso duerme confiado, la voluntad del que sigue camina. Y el camino, con el tiempo, siempre le gana a la siesta. La disciplina, tarde o temprano, le gana a la inteligencia. Ahora quiero ser cuidadoso porque no quiero que saques una conclusión equivocada. Esto no es romantizar el esfuerzo ni despreciar el talento. No estoy diciendo que sea mejor no tener talento. Eso sería una tontería. Tenemos que identificarlo. El talento es una ventaja real, pero como dijimos en el episodio anterior, es un piso. Hay que agradecer por eso. Estoy diciendo una cosa más fina. Si encontraste tu talento, ahora tu tarea es hacer voluntariamente lo que a vos la necesidad nunca te obligó a hacer. Vos que tenés que elegir entrenar el músculo, tenés que elegirlo, te tenés que disponer a hacerlo porque a otros la vida los llevó a que lo tengan que entrenar con fuerza. Entonces nadie te va a obligar, es tu prueba. Lo tenés que hacer por tu voluntad, tenés que generar un hábito. Recordá que la liebre no pierde por ser liebre, pierde por dormir. Una liebre que además camina con constancia, con persistencia, que resiste, insiste y persiste, es imparable. El talento con oficio no tiene techo. El problema nunca es el talento, el problema siempre fue confiarse. Y si sos de lo que sienten que no la tienen tan fácil, quiero que te vayas hoy con otra mirada sobre vos mismo. Ese esfuerzo que te cuesta, la lentitud, como yo a veces, como conté con mi tesis doctoral, 20 años. En la primera yo pensé que nunca podía escribir porque vivía en un pueblo del interior de Argentina y dije en Cipolletti, ¿cómo yo voy a escribir una tesis para el mundo? No tengo ni libros.
pero nunca dejé que ese pensamiento inicial me condicionara. Insistí, persistí y resistí. Si tenés que estudiar 2 veces lo mismo, repetirlo 2, 3, 4, 5, 6 veces, hacelo. Ese es el gimnasio de la vida. La vida te está ofreciendo la oportunidad que entrenes. Vas a entrenar un músculo que el talentoso nunca lo va a construir, y ahí vas a tener una ventaja competitiva. No lo desprecies. Es tu mayor capital escondido. Por eso la pregunta de esta semana, para que te vayas con un ejercicio práctico, tiene 2 versiones. Vos elegí la que te toca. Si sos de los que la tienen fácil en algún área, pregúntate en qué área de ese talento mi facilidad se volvió anestesia. ¿En qué me estoy confiando tanto que dejé de trabajar, de preparar, de estudiarme en la jugada? ¿Dónde estoy durmiendo la siesta, convencido de que con lo que tengo me alcanza? Y si sos como yo, de los que remaron siempre, pregúntate otra cosa. ¿Qué músculo estuve construyendo todo este tiempo sin darme cuenta? ¿Qué capacidad de seguir, de repetir, de aguantar tengo hoy que no tenía antes? Para que la agradezcas, para que te congratules con ella, para que la pongas en valor como el activo que hoy es. No respondas rápido, tómate tu tiempo, hace un retiro con vos mismo con una hoja y un papel y trabajalo, porque la carrera no la gana el que arranca más rápido, la gana el que sigue caminando cuando otros se echaron a dormir. Nos vemos en el próximo episodio, donde vamos a meternos de lleno en ese músculo, porque construir oficio tiene un precio, y ese precio es incómodo. Se llama repetición, se llama aburrimiento, se llama hacerlo cuando no tengo ganas, y de estas cosas nadie es postegas, así que la vamos a hablar en la última. Si esto te resonó, compartilo con alguien que la tenga fácil pero necesita escucharlo, o con alguien que la esté remando y necesita recordar que lo que está construyendo tiene muchísimo valor. Nos vemos pronto.